circunstancias o de manera subconsciente. No dar con la verdad es terrible, pero es quizás parte de nuestra definición, ¿no? Como humanos. Y cuando uno escribe un artículo, si bien la ciencia, como tal, la ciencia, intenta hacer o buscar la verdad, los que hacemos ciencia no siempre actuamos con toda la verdad. Intentamos presentar nuestra nueva información y esta podría tener errores y nosotros querer ocultarlos. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a querer ocultarlos. Y es una característica, pues, ¿no? De cualquier persona querer decir que no se equivocó. ¿Ya? O sea, es difícil que alguien acepte con tranquilidad que se equivoca, ¿no? Eh, Cuando hacemos investigación, estos errores podrían traer como consecuencia que nuestra verdad no sea una verdad completa y que por lo mismo los resultados que hallemos no se traduzcan fielmente a la población. Recordemos que siempre trabajamos con muestras, o casi siempre trabajamos con muestras, e intentamos que lo que obtuvimos en esta muestra se traduzca a la población, ¿no? Podemos concluir algo en esta muestra, pero en la población puede que no suceda eso, ¿ya? Y si pasa eso, puede deberse a que por azar encontramos un resultado que era conveniente para nosotros, o que simplemente manipulamos esa realidad, ¿ya? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Que hay plagio, hay engaño en los exámenes, en los cursos y esto, no es que sea porque yo crea que ustedes lo hacen, ¿no? Sino porque tengo la certeza de que lo hacemos, ¿no? Como sociedad, ¿ya? Quizás en alguna evolución de nosotros como humanos logremos deshacernos de esas características. Y como todo acto humano, finalmente, al hacer investigación, vamos a cometer errores y vamos a intentar ocultarlos. El objetivo de esta clase es mostrarles a ustedes algunos de los errores más frecuentes al hacer investigación, ¿ya? Y que sean capaces de identificarlos, ¿ya? No sé si ustedes, por ejemplo, hayan sido víctimas de esto del cambiazo, de que les dicen, te vendo un celular, te vendo un DVD o una casetera, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y tú pagas y te lo dan en una bolsa y al final era un jabón. Deben haber escuchado de eso, ¿no? O haber sido partícipes de algo así, ¿no? Y si no es de ese tipo, entienden el ejemplo y por ahí que les ha sucedido otra cosa, ¿no? Que les dijeron, toma tal cosa y luego era otra cosa, era un engaño, una mentira y fueron estafados. Pero ¿por qué cayeron en esa estafa? Bueno, en principio porque, bueno, eran crédulos quizá, pero también porque no lo sabían, ¿no? No sabían que era una forma de engañar, ¿no? De ese tipo de treta. El objetivo de esta clase es enseñarles esas tretas, ¿ya? O sea, ¿dónde están los cambiazos, ¿no? ¿Cómo es que suceden esos cambiazos para que ustedes no se las hagan tan fácil, ¿ya? Eh, no se equivoquen, la gente también se vuelve a veces sofisticada y engaña con más complejidad, ¿ya? Y esta clase es de introducción, ¿no? A los errores, ¿ya? Entonces, voy a enseñarles algunas estrategias, pero para engaños, digamos, simples o básicos, ¿ya? No engaños muy elaborados o complejos. Quizás existan muchos tipos de engaños en los que yo ni mi cuenta me daría, ¿de acuerdo? Requiere mucho estudio y entrenamiento poder darse cuenta de ese tipo de errores, ¿ya? Entonces, esa es una clase de introducción a los errores, ¿ya? A los errores en investigación. En principio, existen dos tipos de errores, ¿ya? Un error que es generado por el azar. Simplemente es así, ¿no? El azar te puede generar algún error. ¿Por qué? Porque también te puede generar usualmente resultados satisfactorios, pero nosotros siempre trabajamos siendo conscientes que una pequeña probabilidad de los resultados que obtengamos
va a ser un error. Cuando decimos valor de P de 0.05, significa que en un 5% de las probabilidades, tenemos un 5% de probabilidades de que ese resultado no sea como nosotros deseábamos. O sea, de que exista un error. ¿De acuerdo? 5% de probabilidades de equivocarnos. Este error se llama error aleatorio. Es un problema de precisión. Yo les hablaba hace algún tiempo que mientras más grande el tamaño de muestra, más pequeño el intervalo de confianza. Si es más pequeño el intervalo de confianza, entonces el resultado es más preciso. Por lo tanto, este tipo de error se puede corregir haciendo más grande el tamaño de muestra. ¿Ya? Es un error que no nos preocupa demasiado porque nosotros sabemos cómo corregirlo, cómo controlarlo, y finalmente, si es que vemos un resultado impreciso, pero significativo, lo único que tenemos que hacer es replicar el estudio aumentando el tamaño de muestra. ¿Ya? Y algunos ya incluso entenderán que los estudios de fase uno, fase 2, fase 3 no solo aumentan la complejidad y el objetivo de la investigación, sino que también el tamaño de muestra, ¿no? Uno trabaja en los estudios de fase uno y fase 2 con muestras pequeñas, pero los estudios de fase 3 en farmacología me refiero, ya incluyen miles de pacientes, ¿no? Por ejemplo, para las vacunas del COVID que se probaron en Perú, eran, si no me equivoco, 3.000 pacientes por cada, bueno, 3.000 personas en cada grupo, ¿no? 3.000 vacunados y 3.000 no vacunados, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitaban ese tamaño de muestra tan grande? En realidad, parte de la respuesta era para tener precisión en sus resultados, o sea, intervalos de confianza pequeños y así poder encontrar diferencias. Ok, esos son un tipo de error, errores aleatorios que afectan la precisión y se solucionan aumentando el tamaño de muestra. Pero existen otro tipo de errores que estos sí nos complican, sí nos dificultan los resultados y que sí podrían ser engañosos y mentirosos. Son errores que afectan la validez. ¿Recuerdan qué significaba validez? ¿Recuerdan qué significaba validez? Validez y confiabilidad, dos características de cualquier instrumento de medición. ¿Qué significa validez? Validez significa medir lo que realmente queremos medir, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto mide su laptop? Ahorita muchos de ustedes están trabajando con una laptop, ¿no? ¿Cuánto mide su laptop? Ustedes van a decir de repente 40 centímetros, ok. 14 pulgadas de pantalla, ok, ya. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes me dice, mi laptop mide 8 litros? Es un absurdo, ¿no es cierto? Es un absurdo. Estoy queriendo medir algo, o sea, decir algo que no lo es, ¿ya? No tiene ese atributo, no tiene esa característica. Bueno, es algo fácil de darse cuenta en ese caso. Pero, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les digo eh, que alguien tiene anticuerpos, o bueno, sí, anticuerpos, IgG contra el SARS-CoV-2? Pregunta, ¿tiene COVID o no tiene COVID? ¿Ya se olvidaron de la pandemia? ¿Qué sucedía cuando te sacaban anticuerpos? Esa fue la primera respuesta que tuvimos nosotros, ¿no? O sea, digo, en cuanto a pruebas para el diagnóstico de COVID o no, anticuerpos. Después vinieron los antígenos, ¿no? Bueno, a la par estaban desarrollando el PCR, pero era poco accesible, ¿no? Entonces usaban las pruebas de anticuerpos y decían, ¿no? IgG, infección pasada, IgM, infección activa, ¿ya? Pero esto no es sinónimo de tener COVID, ¿ya? Es una respuesta indirecta. Y como respuesta indirecta puede ser real como puede ser falsa. El atribuirle la enfermedad requería de otros elementos. Y por eso, apenas se desarrollaron las pruebas de antígenos, superaron a las pruebas de anticuerpos y las reemplazaron por completo. Y las pruebas de anticuerpos, todo pasaron a ser un grupo más de pruebas que servían para estudios epidemiológicos, ¿no?
y actualmente ya ni siquiera se emplean para ello. ¿Ya? Entonces, al comienzo de la pandemia, todos aquellos que decían IgM y soy COVID positivo, en realidad la sensibilidad y especificidad de la prueba no superaba el 70%. O sea, había un gran porcentaje de personas que eran mal diagnosticadas debido a que estas pruebas no eran del todo válidas. O sea, había una validez parcial. ¿Ya? A ese tipo de situaciones o errores les llamamos sesgos, porque son errores que vamos a cometer de forma sistemática. ¿Qué significa sistemática? De forma constante, continua. Cada persona que se hacía esta prueba estaba expuesto a una probabilidad de error. O sea, en todas las personas. Estos errores sistemáticos o sesgos aparecen así en todas las personas involucradas en la investigación. ¿Ya? Es como ir a hacer un estudio de peso y talla con una balanza descalibrada. ¿No? Tú te subes y pesas medio kilo o un kilo de más, o de repente medio kilo o un kilo menos. ¿Ya? La cosa es que tú no sabes, pues está descalibrada. ¿Qué pasa? Todas las personas que se suben a esa balanza van a tener un resultado errado, un resultado que no corresponde. ¿Se corrige con el tamaño de muestra? No, no se corrige. No interesa cuántas personas introduzcas a tu estudio, si es que tu instrumento está mal diseñado, está descalibrado o no es válido, todos tus resultados van a ser inválidos. Es peor incluso, ¿no? Es decir, tengo 5.000 personas es peor, ¿no? Es decir, tengo 5.000 personas en mi estudio con resultados no válidos. O sea, eso es bastante incómodo, ¿ya? Porque si te das cuenta al final recién de que tus resultados no sirven, vas a tener que rehacer el estudio, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas entre esos dos tipos de errores? Error aleatorio y error sistemático. Estos errores aleatorios, tamaño de muestra, no los vamos a volver a tocar de momento. Pero estos errores sistemáticos sí son el objetivo de la clase. Existen muchos momentos en la investigación donde podemos cometer errores sistemáticos. Al seleccionar a los pacientes, al medir las variables, sesgos de información. El sesgo de confusión ya lo habíamos conversado sobre la variable confusora, cuando tenemos una variable que va a distorsionar nuestros resultados, y el sesgo de publicación. Comencemos. Sesgo de selección. Cuando yo les decía, ¿no? El objetivo de la aleatorización en un estudio experimental es que se formen dos grupos iguales, ¿ya? Es porque si es que todas las variables son iguales en ambos grupos, la única diferencia va a ser la variable de intervención, o sea, el experimento como tal. Pero ¿qué pasa con los estudios observacionales? En los estudios observacionales yo no puedo aleatorizar, o mejor dicho, no es una característica la aleatorización. Los estudios de caso control y cohortes se conforman por personas que cayeron en esos grupos, ¿no? O sea, nadie es que quiera tener, digamos, 20 personas con cáncer y 20 personas idénticas sin cáncer, ¿ya? Eso no es posible. Van a tener diferencias y esas diferencias pueden afectar los resultados de la investigación. Entonces, el primer sesgo de selección es que se conformen grupos con características distintas. Si de repente intentamos hacer un caso control emparejado, o sea, que cada caso tenga la misma edad que el control, ya, eso es posible, pero es una sola de las tantas características que podríamos emparejar. Y después de dos o tres características emparejadas, ya es difícil o casi imposible encontrar un par que sea, digamos, que se acople al caso. Entonces, esas características van a ser potenciales variables de confusión, ¿ya? Y debemos controlarlas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos cuando los pacientes son seleccionados y en un grupo existe una variable que se diferencia en el otro grupo, sea esta, por ejemplo, su edad,
alguna condición de salud, por ejemplo, más hipertensos en un grupo, más diabéticos, u otra condición importante asociada a la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero probar dos fármacos o un fármaco, no un antihipertensivo, y un grupo es más joven que el otro. Por lo tanto, el efecto del tratamiento va a ser también diferente, ¿no? Porque hay un grupo que es más joven, entonces, ¿en quién va a responder mejor un antihipertensivo? ¿En un joven, un grupo de jóvenes o un grupo de ancianos? La lógica me dice que en el grupo de ancianos va a responder mejor un antihipertensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen hipertensión. Es más fácil bajarles la presión. En cambio, en un grupo de jóvenes, por ejemplo, si ustedes toman un antihipertensivo, posiblemente por diversos mecanismos terminen manteniendo la misma presión arterial. Entonces, una de las características es que los grupos se conformen y tengan diferencias que puedan afectar los resultados de la investigación. Ok, eso es algo que ya sabíamos, ya habíamos conversado. Existen otras dos que sí son más importantes y que suelen cometer cuando, o mejor dicho, todo el trabajo de tesis que se haga en un hospital comete ese tipo de error. Está por un lado el sesgo de Bergson y en otro lado el sesgo de Neyman. Les explico esto fácil. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos del COVID, uso muchos ejemplos del COVID, está reciente, eh, y decíamos, ¿no? La obesidad se asocia a un peor pronóstico en el COVID. Ok, pero ¿por qué llegamos a ese tipo de conclusión? ¿Por qué llegamos, o mejor dicho, a ese tipo de hipótesis? ¿No? ¿Por qué llegamos a plantear esa hipótesis? Porque al comienzo, el COVID solamente podíamos verlo en los pacientes que tenían una sintomatología moderada a severa. No sabíamos al comienzo cuántos de las personas que se infectaban por SARS-2 eran asintomáticos, ¿ya? Al comienzo de la pandemia no teníamos idea, ¿no? No sabíamos, ¿ya? Y la gente se contagiaba y bueno, era asintomática en un 80-90% de los casos, ¿ya? En el otro 10% ciertamente que desarrollaban síntomas moderados a severos, ahí sí, si desarrollabas síntomas moderados y además eras obeso, bueno, podías tener una mayor predisposición a ingresar a UTI y por lo mismo un mayor riesgo de mortalidad. Pero en los asintomáticos, el comportamiento no era ese, ¿ya? En los asintomáticos, la obesidad no condicionaba cambios en las probabilidades de infección ni de severidad de la enfermedad. Entonces, nosotros solamente vimos lo que se presentaba en el hospital. Esto es el sesgo de Bergson. Ver solamente a un grupo selecto de pacientes que llegan al hospital, ¿de acuerdo? Y que le llamamos por eso también sesgo de admisión, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes analicen en un hospital va a estar sesgado por las mismas características de sus pacientes, ¿ok? Por ejemplo, yo que trabajo en neurología, los infartos cerebrales menores o de circulación posterior, hablamos de infartos en el cerebelo, por ejemplo, llega muy poco a un hospital, no porque no suceda, suceden, pero la gente la tiene como que de menor relevancia, ¿ya? Y hasta la sintomatología, como es menor, suelen no traerlos al hospital. Entonces, los casos de circulación posterior que yo analice van a ser solamente aquellos que sean severos. ¿Por qué? Porque solo estoy viendo los que llegan al hospital. Los que no llegan, los leves, se quedan fuera. ¿De acuerdo? En contraparte, tenemos el sesgo de Neyman. El sesgo de Bergson habla sobre los asintomáticos que se quedan fuera o los de síntomas leves que se quedan fuera. El sesgo de Neyman habla de los severos que se quedan fuera. Por ejemplo, por ejemplo, en un accidente automovilístico, ¿qué zonas son las que suelen fracturarse? Si nosotros hacemos un estudio hospitalario, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien? Ustedes son traumatólogos o quieren ser traumatólogos y dicen, voy a hacer mi tesis sobre fracturas post-accidente automovilístico. Van al hospital y terminan haciendo una estadística descriptiva de los huesos más fracturados, ¿no? Ya. ¿Qué huesos se les ocurre que se fracturarían con más frecuencia?
Doctor, ¿podría ser parrilla costal o la clavícula? Bueno, ok. ¿Alguien más? Ah, los huesos de las extremidades, doctor. Exacto. ¿Alguien más? ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen eso? O sea, ¿por qué dicen que las extremidades, la clavícula y esto? En realidad, si se da, si nos ponemos a pensar, ciertamente sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero, ¿qué sucede? Si alguien tiene una fractura de cráneo, ¿llegaría al hospital? Es posible, ¿no? Es posible que llegue a un hospital, ¿ya? Pero también, si es que tiene, por ejemplo, una fractura cervical, es posible que incluso fallezca antes de llegar al hospital, ¿no? Una fractura de cráneo es posible también que fallezca antes de llegar al hospital. ¿Quiénes están llegando al hospital? Aquellos que tengan fracturas o compromiso de áreas que no comprometan demasiado su salud, o que sí la comprometan, pero que no sean mortales inmediatamente, ¿ya? Entonces, esto es parte del sesgo de Neyman. Pacientes que tienen compromisos tan severos que no les da tiempo para llegar al hospital. Por ejemplo, ¿no? Yo trabajo también con aneurismas. Aproximadamente el 30% de los aneurismas no llegan a un hospital. Bueno, eso se ha ido corrigiendo con el tiempo, mejorando y todo esto, pero se entiende que si alguien tiene una ruptura de aneurisma, puede morir antes de llegar a un hospital. Entonces, los aneurismas que yo estudio, yo evalúo y yo trato son aquellos que pudieron llegar al hospital a recibir tratamiento. Todos otros aquellos que no llegan, no los voy a entender, ni tratar, ni comprender en su momento. Ustedes recuerdan, ¿no? Que hace poco falleció, bueno, no hace poco, ya hace algunos años falleció un comentarista deportivo, ¿no? Estaba jugando fulbito y ahí falleció. ¿Cuánto tiempo tuvo desde que desarrolló el inicio de síntomas hasta que falleció? Ni siquiera lo sacaron de la canchita de fútbol, ¿no? O sea, cayó y al rato ya estaba muerto, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, ese tipo de pacientes no son registrados en los estudios hospitalarios. Si ustedes deciden hacer un estudio hospitalario, por ejemplo, sobre fracturas o accidentes de tránsito o aneurismas y esto, van a limitarse a observar solo aquellos que llegan al hospital. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Entonces, si se dan cuenta, los sesgos hospitalarios son de dos tipos, ¿no? No voy a ver ni los asintomáticos o los leves, ni tampoco voy a ver los extremadamente severos. Cuando no veo los leves, sesgo de Bergson. Cuando no veo los severos, sesgo de Neyman. ¿De acuerdo? Avanzamos. Esto es una parte de una explicación que a veces discuto por aquí también. Por ejemplo, ustedes imagínense, los que ya conocen el ejemplo o les he dicho el ejemplo en el curso anterior, no participen, solo los nuevos. Imagínense, ¿no? Ustedes son generales de la Primera Guerra Mundial o comandantes, no sé cuál es el rango más alto, mandan sus aviones y los que regresan la mitad de los aviones que enviaron y regresan con esos agujeros de bala, ahí donde ustedes lo ven, ¿no? Agujeros de bala por aquí, por acá, por acá, por acá. La mitad de los aviones que regresan así, ¿ok? Y ustedes dicen, como son los más altos grados de rango en su compañía, dicen, ok, tenemos que reforzar esas áreas. ¿Correcto? Incorrecto. Se está cayendo la mitad de los aviones. ¿Qué decisión tomarían? ¿Es correcto reforzar o no esas áreas? Claro, si las refuerzan, le incrementarían el peso, de repente harían que sea menos estable el vuelo,
se la juegan, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Participen? Vamos, vamos, participen. 10 segundos para participar, si no, llamo. 8, 7, estoy que abro mi lista. Vamos a ver dónde están. 3, ya está. 1. A ver, pues. Rodrigo Tejada. Sí, doctor, presente. ¿Cómo que presente? Estoy preguntando. No, sí, doctor. Mm, ¿Qué harías? bueno, doctor, si el avión en sí ha regresado, aún así con el daño que ha recibido, de alguna u otra forma el avión es funcional, pero si me darían así la opción de arreglar una parte del avión, vendría a ser las alas, doctor. Ok, está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Sofía Tamayo, Sí, doctor. ¿te Mm, escucho? sí, es que tampoco comprendo muy bien cómo funciona todo el sistema de los aviones, entonces no sabría si reforzarlo o no tendría algún beneficio. Ok, a ver. Yair Pacheco, Doctor, ¿te yo escucho? concuerdo con lo que tal vez mencionó mi compañero. De alguna otra forma podría eh, tal vez funcionarnos el arreglo de las alas De y acuerdo. cambio de motor o renovar algo, ¿no? Ya, a ver, sea. ¿Levantaste la mano o fue un error? Ya, por levantar erradamente la mano le voy a quitar punto. -1. Listo, a ver. Mira, en principio es esto. Les acabo de, dense cuenta, les acabo de enseñar el truco y cayeron en la trampa a pesar de que les enseñé hace un momento. Sesgo de Bergson, los leves o asintomáticos no llegan al hospital. Sesgo de Neyman, los más graves no llegan al hospital. ¿Cuál de los dos sesgos estamos cometiendo aquí? ¿Quiénes están regresando? ¿Los que tienen las lesiones más leves o los que tienen las lesiones más severas? Las lesiones más leves, doctor. En otras palabras, si está regresando es porque ha tenido impactos de bala en áreas que no comprometen la funcionabilidad. Si yo voy a reforzar algún área, no debe ser estas, porque aún así, miren, tuvo impactos por estas áreas y aún así logró regresar. Pero vean, la cabina del conductor, del piloto. Ningún avión que regresó tuvo un impacto en la cabina del piloto. ¿Se entiende por qué? Porque si tenía un impacto en la cabina del piloto, simplemente ya no regresaba. Ahora entienden por qué estas otras áreas tampoco tienen impactos, porque si comprometían estas áreas, el avión no regresaba. Entonces,
Si ustedes, bueno, y justamente lo que hizo este comandante coronel y todo esto fue reforzar las áreas que estaban impactadas, pero fue en vano, pues no se tradujo en una disminución en la probabilidad de que los aviones regresen, o mejor dicho, no regresen, ¿no? Lo que se tenía que haber trabajado era en blindar, casi imposible, pero sí intentar mejorar el reforzamiento en estas áreas, porque estas son las áreas críticas, pues. Si un avión recibe un impacto en estas áreas, no va a regresar. ¿Sesgo de qué? Neyman. Si tienen impactos en estas áreas, ya no regresa. La mortalidad es mayor. ¿Ok? ¿Se entiende? Y vean, no es que sea infrecuente. Nosotros normalmente actuamos a veces por sentido común y vemos, ¿no? Ah, tiene más lesiones en esa área, vamos a proteger esa área. Pero a veces algunas decisiones son contraintuitivas. Tiene más lesiones en esa área, pero esa área no es la importante. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? O sea, las lesiones ahí no se traducen en compromiso para la estabilidad del sistema. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende esta lógica contraintuitiva? Avancemos. Sesgo de no respuesta. Este es un problema gigante para todos aquellos que hayamos hecho alguna investigación en la cual implicaba eh, hacer un estudio puerta por puerta. ¿Qué sucede? Cuando hacemos un estudio puerta por puerta, no es que estemos eligiendo esa puerta porque queramos. Elegimos esa puerta, ¿no? O sea, sale la gente a encuestar y toca una puerta. Esa puerta que se tocó fue seleccionada por el azar. Por alguna cuestión del destino, el azar hizo que yo tocase esa puerta. ¿Qué pasa si es que esa persona ni siquiera sale o sale y dice que no quiere participar? Tengo instrucciones para pasar a la puerta del lado. Ok, voy a la puerta del lado, pero ya estoy quebrando el principio de aleatorización, el principio de azar. Estoy tocando la puerta del costado y esa persona no fue originalmente seleccionada. ¿Y qué pasa? Me dice no quiero participar. Entonces, ¿qué hago? Paso a la siguiente puerta. He quebrado dos veces el principio de azar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esa persona acepte participar puede ser, puede existir, pero puede deberse a que participa debido a algunas características del estudio que le podrían beneficiar a esa persona, ¿ya? Por ejemplo, cuando hicimos el estudio de COVID en Cusco y le decíamos, ¿no? Este, tocábamos su puerta y decíamos, ¿no? Usted ha sido seleccionada para que hagamos un estudio para ver cómo se propagó el COVID acá. Ok, había gente que decía que no quería participar. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no quería participar? Posiblemente, uno, porque ya se sabía ellos que ya tenían COVID. Entonces, ¿para qué someterse a una prueba si no tienen ganancia? ¿Ya? ¿Qué pasaría en esa situación? Si yo ya sé que tengo la enfermedad, ¿para qué voy a hacerme una prueba para un estudio? Pues, ¿qué beneficio tendría yo? Y mi estudio es de prevalencia, o sea, saber cuánta gente enferma y sana existe en esa ciudad, en esa población. Y esta persona que ya se sabe que está enferma decide no participar. ¿Qué va a suceder con el estudio? Que bueno, imagínense que un 20% de la población no acepta participar debido justamente a que sabe que ya está enferma. Me quedo con ese otro 80% que ignora si tiene la enfermedad o no. Yo haré el estudio y diré, imagínense, ¿no? El 40% de la población tiene COVID. Eso fue lo que yo obtuve. Pero estoy ignorando a ese otro 20% que no participó y que era positivo. Si es que yo hago el recálculo, posiblemente se eleve hasta un 50% de prevalencia de COVID. ¿Se entiende? ¿Comprenden los números?
¿Quieren que juguemos con ello? Imagínense, ¿no? Aquí vamos a ver, vamos a jugar. Este es el 100% de mi población. Y yo tengo acá un 20% que decide no participar porque ya se sabe que está enferma. Y entre los que sí participan, sí participan, tengo un 40%, creo que le puse mucho acá, vamos a ponerle más abajo, 20%. Tengo un 40% que sale positivo. Esto de acá es algo que yo ignoro, ¿ya? Yo ignoro. ¿Por qué? Porque no respondieron, no aceptaron participar, no aceptaron participar. Y entre los que sí participaron, tengo un 40% de probabilidades, ¿no? Prevalencia de 40%. Si esto fuese cierto, ¿cuál sería la prevalencia real de entonces? La sumatoria entre lo que yo obtuve y los que no participaron. Y si se dan cuenta, aún así sea cualitativamente, solamente viéndolo, sería casi el 50%. O sea, la prevalencia que yo hallé, que dije que era un 40%, estaba errada porque no consideré a esta otra proporción de pacientes. Eso es lo que afecta, o mejor dicho, ese es el problema del sesgo de no respuesta. Se acepta que en estudios de ese tipo, de puerta por puerta o casa por casa, más o menos entre un 15 a 20% de la población pueda no responder. Si es que yo tengo más de un 20% de la población que no responde, la validez de mis resultados es cuestionable. Ahora, también se acepta, o mejor dicho, deberíamos al menos intentar indagar por qué no está respondiendo. O sea, por qué no aceptó, ¿no? ¿Por qué no aceptó participar del estudio? Al menos un par de preguntas. La mayoría de estudios no hacen eso, ¿ya? Si es que la persona dice que no quiere participar, pasas a la siguiente puerta. Ni siquiera dan otras características como, por ejemplo, edad o género, ¿no? Y mucho menos el motivo de por qué no acepta participar. Y la verdad es que es difícil preguntarle a alguien, pues, ¿no? Tocan su puerta y dice, no quiero participar. Bueno, pues, ¿y ¿qué haces? Pues te vas a la siguiente puerta, no sigues indagando más, ¿ya? No quiero perder mi tiempo, no quiero participar, y te vas, pues, ¿no? Ya, se acabó. Entonces, este sesgo usualmente no es reportado en los estudios y cuando se reporta, aún así no sabemos el motivo de por qué no aceptó participar. Aquí yo estoy haciendo una suposición. De repente no aceptaron participar porque ya sabían que tenían la enfermedad, pero pueden existir muchos otros motivos, ¿ya? En el peor de los casos sería porque ya sabían que tenían la enfermedad y esto afectó la prevalencia de mi estudio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Avanzamos? Esto es algo parecido, el sesgo por pérdidas de seguimiento. Cuando hacemos cualquier estudio prospectivo, sea un estudio experimental o un estudio de cohortes, tenemos que seguir a los pacientes en el tiempo, ¿no? Entonces, los vamos a seguir por el tiempo que nosotros hayamos determinado. Si es, por ejemplo, COVID, 3 meses. Un infarto cerebral, 3 meses. Si es que es, por ejemplo, cáncer, podemos seguir los 5 o 10 años. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes van a encontrar a una persona dispuesta a participar con un seguimiento tan largo? Puede que sí, ¿no? Pero puede que un grupo grande de personas simplemente se pierdan, pues, cambien de domicilio, cambien de dirección, cambien de teléfono y ya los pierdan. O simplemente no quieran seguir yendo al hospital o al instituto donde ustedes están. Hay algunas estrategias para intentar fidelizarlos y que ellos sigan participando. Por ejemplo, ¿no? Que les ofrezcan todos los estudios gratis, no solamente para la enfermedad que ustedes van a hacer, sino un chequeo médico general y que esto permita que obtengan algún tipo de beneficio adicional, ¿no? Y que los resultados obviamente también sean para ellos, ¿ya? Esto ocurrió, por ejemplo, con la cohorte del estudio Framingham. ¿Han escuchado de ese estudio?
Deben haberlo escuchado, porque en realidad es la fuente de casi toda la investigación en cardiología, y que luego se abrió a otras enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? La cohorte de Framingham es una población eh, en Estados Unidos que se caracterizaba porque no había migración ni interna ni externa, ¿ya? Ni inmigrantes ni digamos, gente que saliese de esa ciudad, ¿ya? O sea, era casi como vivir en un pueblo aislado, ni entraba ni salía la gente. Entonces, como que estaban de algún modo recluidos en esa población. Actualmente ya no existen ese tipo de población, o son muy difíciles de encontrarlas, ¿ya? Pero bueno, tenían eso. Era una población que no salía. ¿Qué hicieron ellos en Estados Unidos? Ya estoy hablando desde hace varias décadas, de los años 60 más o menos, si no me equivoco. Llegaron y comenzaron a hacer estudios de todo, ¿no? Les regalaban todo tipo de evaluación médica y piensen ustedes en una población que está aislada, que no recibe mayor influencia de otros medios, que llegue un grupo de médicos con toda la tecnología del momento para hacerle todo un conjunto de estudios. Se sintieron ellos contentos, pues, ¿no? Y cuando entrevistan a esas personas, dicen que sí, perfecto. Lo que no hicieron era intervenir justamente en sus cambios de conductas y demás. O sea, si la gente fumaba, los dejaban fumar, pues. Si la gente tomaba muchos azúcares, los dejaban tomar azúcares, ¿no? Si es que, si es que deseaban hacer cualquier otra actividad, los dejaban. Y después de un tiempo evaluaron si estas conductas se condicionaban con incremento en el riesgo cardiovascular, ¿no? Incremento en el riesgo de infarto de miocardio, infarto cerebral, ¿no? Desarrollo de hipertensión, desarrollo de diabetes, ¿ya? Y justamente este tipo de estudio permitió identificar los principales factores de riesgo cardiovasculares, ¿ya? Eso sucedió porque en esta población que no salía, no había tanta pérdida de seguimiento. En cambio, en cualquier otra, por ejemplo, hacemos un estudio en Cusco, la mitad de la población se va a ir de acá a 5 años. Hacemos un estudio con ustedes, imagínense, de acá a 5 años, quizá, ya pongámosle 10 años, quizá solamente el 10% está en Cusco, ¿ya? Entonces, hacer un estudio con ustedes sería poco rentable si es que hablamos de un seguimiento a largo plazo, ¿de acuerdo? Se perderían y yo no sabría qué fue de sus desenlaces, ¿ya? No podría analizarlo, no podría evaluarlo. Tendría que considerar en esos casos un tiempo de exposición corto, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con esto? Miren, este es el otro sesgo de medición, y era algo de lo que conversaba sobre la balanza descalibrada y esto, ¿no? Todos nuestros instrumentos tienen probabilidad de que estén descalibrados o errados. Todos los nuestros, ¿ya? O sea, cualquier cosa que empleemos para medir una variable puede estar errada. Por ejemplo, incluso nosotros los que los evaluamos a ustedes como sus profesores, empleamos instrumentos, ¿no? Para evaluar su conocimiento. Por ejemplo, un examen. Un examen es una forma fácil de evaluar el conocimiento de un alumno, pero también puede estar muy equivocado, ¿ya? O sea, a nosotros no nos han enseñado cómo hacer exámenes, ¿ya? Bueno, a la mayoría, ¿no? Algunos hemos tenido cursos de docencia y esto, y bueno, yo tengo cursos de cómo hacer un instrumento, entonces intentamos hacer el mejor examen, pero aún así, el examen que se les aplica a ustedes no necesariamente traduce cuánto saben o cuánto conocen del tema. Entonces, imagínense, les aplico un examen y desapruebo a la mitad de ustedes. Más o menos eso sucedió, ¿no? Pero imagínense que esto suceda en un contexto en el cual no refleje que los que sí aprobaron era porque sí sabían y los que desaprobaron era porque no sabían. Imagínense que refleje otra cosa completamente distinta, que gente que sabía desaprobó y gente que no sabía aprobó. Esto puede verse en un estudio y uno puede confiarse en que su instrumento está bien diseñado, pero al final de cuentas no sirve en lo absoluto, ¿no? Lo único que traería es que nuestros resultados no son válidos.
Ahora, existen algunos instrumentos que podrían afectar a toda la población por general o solamente a un grupo de pacientes. ¿Ya? A esto le llamamos sesgo de medición no diferencial cuando afecta a todos por igual y sesgo de medición diferencial cuando afecta solamente a un grupo. Los sesgos de mediciones diferenciales son los peores porque afectan solamente a un grupo, ¿no? Imagínense que sea su grupo de exposición o su grupo de intervención. Entonces, en ese caso, voy a haber comprometido mis resultados en un solo grupo. Y eso podría afectar aún más la interpretación de los resultados. ¿Ok? Vamos avanzando. Por parte de nosotros, no. La recomendación es de que acudan Un minutito. al centro de atención. Bueno, acá tenemos otros tipos de sesgo, el sesgo de memoria o de recuerdo. Verán, cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de cuestionario, por ejemplo, el sesgo de depresión, ¿no? Digo, la escala de depresión o la escala de ansiedad, ¿no? Es posible que la próxima vez que lo apliquemos, la persona ya sepa las preguntas y ya sepa cómo responder, y eso condicione a que uno cambie sus respuestas. Las que naturalmente haría, ya las va a modificar porque ya sabe cuáles son las preguntas y sabe cómo debería responder, ¿no? Por ejemplo, algo muy clásico es esto de dibújate un hombre bajo la lluvia con, o sea, una persona bajo la lluvia, ¿ya? El test de personalidad de casi cualquier tipo de admisión al trabajo, ¿no? Eso ustedes desde este momento ya deberían estar googleando, ¿no? ¿Cómo debo dibujar a un hombre bajo la lluvia? Para que en su primera entrevista de trabajo y cuando pasen por su primer examen psicotécnico ya tengan el dibujo en mente, ¿ya? Ese es un absurdo, pues, o sea, que aún sigan pidiendo que dibujemos esas cosas. Me lo han pedido a mí, incluso ahora, ¿no? Cuando ingresé a la residencia acá, ¿no? Entonces, es un absurdo, digo, porque ya tantas veces lo hemos hecho que ya todo el mundo sabe cómo debe dibujarse un hombre bajo la lluvia, pues, ¿no? O sea, cuáles son las características, qué es lo que evalúan, qué es lo que piden. Y casi todos van a tener un dibujo perfecto de un hombre bajo la lluvia. Hay algunos que incluso nos burlamos, pues, ¿no? De esa situación, ¿no? Un compañero dibujó un hombre ahorcado, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Para que comprendan de que ese tipo de medición no sirve. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos un cuestionario y la gente ya recuerda cuáles son las preguntas, vamos a vernos afectados y a esto le llamamos el sesgo de memoria. Existen otro tipo de sesgos de memoria. Por ejemplo, uno de ellos es cuando la persona recuerda más de lo que debería, incluso al nivel de confabular, o mejor dicho, crearse falsos recuerdos. Imagínense, pues, ustedes que entrevistan a alguien y esta persona tiene, por ejemplo, una gestante que tuvo un bebé, un niño, con labio leporino, ¿no? Y le comienzan a preguntar, esa persona va a autoculparse pensando de que por algo que hizo, su niño nació con labio leporino. Y va a pensar, ¿no? Que existieron muchísimos factores. De repente que tuvo infección en su primer trimestre, que pasó por un centro hospitalario y había un equipo de rayos X, que de repente tomó licor sin haberse dado cuenta. ¿Quién sabe, no? Muchas cosas para intentar explicarse por qué sucedió eso. Pero estoy seguro que una mujer que tuvo su bebé que no tiene labio leporino, puede haber pasado exactamente por la misma situación o incluso peores, y eso no lo va a recordar. ¿Y por qué no lo va a recordar? Porque no tiene por qué recordarlo. No le busca una sobreexplicación, ¿ya? Entonces, tenemos esta situación de que hay gente que ante un evento adverso recuerda demasiadas cosas y hasta incluso le atribuye efectos, ¿no? El otro está cuando ya no es problema del entrevistado, sino del entrevistador, ¿ya? Por ejemplo, a ustedes les pido que pregunten a las mamás de pacientes con labio leporino si estuvieron expuestas o no, y también como es un estudio de caso control,
que hagan las mismas preguntas a las madres de niños sin labio leporino. Cuando se acercan a las madres que han tenido niños con labio leporino, les comienzan a hacer un cuestionario súper detallado, día por día, incluso ahí hasta obligándoles a que recuerden algo. En cambio, cuando van a las madres con niños sin labio leporino, les preguntan un par de cosas y ya se van, ¿no? Entonces, están exagerando o buscando determinar el recuerdo en un grupo de personas. Y esto justamente afecta la validez de los resultados. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Tenemos por un lado la sobreexposición por parte o el sobrerecuerdo, ¿no? La hipermnesia por parte del entrevistado y también la conducta maliciosa de aquel que está entrevistando. ¿Ya? El otro sesgo, el sesgo de atención, es un sesgo que es curioso. Aplica principalmente a los estudios observacionales de tipo cualitativo, ¿ya? Aquellos donde nosotros tenemos que entrevistar a las personas y evaluar conductas o comportamientos. Yo recuerdo la tesis de una compañera suya, ya egresó hace un par de años, que estaba evaluando, yo no sé cómo le permitieron hacer esa tesis, evaluando cómo era el lavado de manos en el personal de enfermería de un hospital, ¿no? Digo, no sé cómo es que se atreven a hacer esa tesis porque cometió muchos errores y uno de ellos es que, y le pregunté, ¿no? ¿Cómo es que evaluabas cómo se lavaban las manos? Y ella me dijo, así inocentemente, yo me paraba al costado de las enfermeras mientras se lavaban las manos. ¿Ustedes qué creen que sucedía? Obviamente, si tienes una persona a tu costado que te está observando y esto es parte de una evaluación, vas a hacerlo bien, pues, ¿no? No sirve ese tipo de evaluación, ¿ya? O sea, no sirve, ¿ya? Yo les suelo poner ese ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, hombres o mujeres, que van a la casa de, su- de los padres de su pareja, a la primera cena junto con ellos. ¿Cómo van a ir ustedes? Van a ir primero limpios, van a ir, eh, van a manejar un lenguaje respetuoso, ¿no? Van a comportarse como personas que posiblemente no sean, ¿no? Van a evitar eh, hacer algún gesto dramático o van a intentar comportarse a la altura. Y es más, les van a pedir eso, ¿no? Pórtate bien, estás yendo a la casa de mis padres, ¿no? Eso es lo que sucede. El sesgo de atención es cuando nosotros modificamos nuestra conducta debido a que nos vemos observados. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos saber la verdad, no podemos observarlos directamente. Tenemos que buscar alguna estrategia. Y me va a pasar, ¿no? Cuando supongo que yo tengo un hijo o una hija y venga su pareja, esa primera interacción no sirve, ¿ya? O sea, eso es mentira, ¿no? Si quiero saber cómo es, tendré que investigarlo, pues no seguirlo, no sé. O sea, no es la estrategia para conocer el comportamiento de la pareja de mi hijo o mi hija, pues. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos sacar conclusiones de observaciones donde la persona se sepa observada. A esto le llamamos efecto Hofstrom. ¿De acuerdo? Segundito. Esto que hemos conversado bastante, el sesgo de confusión, nosotros cuando hacemos cualquier tipo de estudio observacional, debido a que los dos grupos no tienen similares características, tenemos que evaluar estas variables que son distintas. ¿Por qué? Porque estas variables podrían distorsionar los resultados finales, ¿ya? A estas variables que distorsionan el valor real le llamamos variables confusoras. Ya les había dicho que hay tres características, ¿no? Que está asociado con la variable de exposición, con la variable de respuesta y no esté en el camino causal, ¿ya? Entonces, a estas variables tenemos que controlarlas. Las podemos controlar desde un inicio haciendo una selección correcta de participantes, haciendo, digamos, una delimitación de la población,
haciendo incluso excluyéndolos del estudio, criterios de elegibilidad, criterios de exclusión, pacientes con tales características. ¿Por qué? Porque esas características pueden ser variables confusoras. Entonces lo controlo de algún modo en la parte previa. Pero si se me escapa alguna de esas variables, o aún así, intentando controlarlo, permanecen todavía algo de esta variable, a eso le llamamos variable de confusión residual, las puedo controlar en el análisis. En el análisis yo podré hacer un análisis ajustado o multivariado y así evitar los resultados, digamos, contradictorios o inadecuados de esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, las variables de confusión existen en todos los estudios observacionales y nosotros debemos controlarlos, sea en el diseño, en el análisis, e incluso desde la selección de los participantes y hasta el momento del análisis secundario, ¿no? Al análisis multivariados. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo quedaba con esto de variables confusoras? Vamos avanzando. El set de realización no es algo complejo. Nosotros, nuevamente reitero, nosotros como humanos intentamos manipular algunas condiciones. Cuando, por ejemplo, le damos a un paciente un tratamiento, esperamos que ese tratamiento sea efectivo. Si le damos el placebo, obviamente actuaríamos esperando que el placebo no funcione. ¿Qué sucede? Que eso es incorrecto, pues no debemos actuar de manera imparcial. ¿Cómo se podría controlar esto? Ocultamos al médico qué cosa está dándole al paciente. Le damos dos productos con las mismas características. Por ejemplo, si le damos una pastilla roja, a ambos el placebo también tiene que ser rojo. Si la pastilla con el tratamiento sabe amargo, el placebo tiene que saber amargo. Y así, le vamos a dar pastillas o bueno, intentar hacer la intervención de tal forma que el paciente y el médico no sepan qué está recibiendo, ¿ya? Que le da, ¿no? Esto haría que de algún modo nosotros controlemos los resultados, ¿ya? De algún modo también existe esto, pero a nivel de pruebas diagnósticas, el sesgo de detección, ¿ya? Por ejemplo, si queremos evaluar si una tomografía o una radiografía es igual de buena para el diagnóstico de cáncer de pulmón, imagínense, pero el radiólogo ya sabe que esa persona tiene cáncer de pulmón, entonces va a decir, ¿no? Ah, bueno, ya tiene cáncer de pulmón, veo su radiografía, ah, bueno, sí, sí, acá se ve, ¿no? Es fácil, pues, ¿no? Diagnosticar algo cuando ya sabes cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, la idea es que si vamos a evaluar la calidad de la tomografía o de la radiografía, aquel que diagnostica no sepa cuál ha sido el diagnóstico final, ¿ya? Que vea las imágenes sin saber el diagnóstico del paciente. ¿Dudas, preguntas ahí? Otros sesgos es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una investigación solemos recibir algún financiamiento, ¿ya? Este financiamiento puede ser de fondos públicos, pero también puede ser de alguna persona que esté interesada en que nosotros hagamos esa investigación para mostrar algún tipo de resultado positivo. Mejor dicho, cuando la industria farmacéutica te pide que hagas un estudio, ellos te pagan y te pagan mucho dinero. Tú vas a esperar obtener resultados francamente significativos. ¿Para qué? Para que la industria te pague, pues. Ah, dice, este investigador sí sabe investigar, ¿no? Ah, mentira, no sabe investigar, es alguien que se deja manipular por el dinero. Si es que tú recibes financiamiento, tienes que declararlo, indicar si este presupuesto también condicionó alguna parte en la investigación. O sea, los de la industria participaron también en el análisis de los resultados, participaron también en la redacción del artículo o fue simplemente que me pagaron. Aún así, ya estoy con un posible sesgo, ¿no? A esto le llamamos conflicto de interés. O sea, yo ya tengo algún tipo de situación en la cual estoy condicionado a responder positivamente de algo. Los otros dos se parecen,
¿ya? Y es cuando desde un comienzo de la investigación yo tengo una idea errada de lo que es hacer la investigación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar no sé, pues de ansiedad, ¿ya? De ansiedad, ¿no? Y desde un comienzo yo ya estoy sesgado, o sea, estoy parcializado y pienso que todo aquel nacido en el año 90 hacia adelante es una persona ansiosa, que no sabe controlar sus impulsos. ¿Ya? O sea, yo ya sé, desde un comienzo pienso y digo, cualquier persona involucrada y que tenga menos de 30 años está predispuesta a ser ansioso. Y posiblemente vean un montón de memes de eso, ¿no? O sea, la generación Z, la generación Y, ¿no? Ya, bueno, eso ya es un error, porque si es que yo parto sesgando a mi población, diciendo que esta población ya tiene tal característica, entonces no voy a poder analizarla correctamente. ¿Ya? No voy a poder entenderla como debería, porque ya estoy partiendo de un prejuicio. ¿Ya? Es como trabajar también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensando que la gente pobre es gente humilde, ¿no? Son dos conceptos distintos, pero suelen relacionarlo mucho, ¿ya? Digo, ah, ya, la gente pobre es gente muy humilde. Errado, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, existirá una superposición importante y posiblemente así lo sea en muchos casos, pero pobreza no es igual a humildad, ¿ya? Entonces, si yo parto con ese concepto, posiblemente todos los instrumentos y estrategias de abordaje estén erradas. Y entiendas eso, estrategias de abordaje, porque estos errores conceptuales suelen suceder en las investigaciones cualitativas, ¿ya? Yo quiero conocer, y esto pasó, ¿no? En el gobierno de Alan García, ¿ya? Cuando él quiso tomar algo de las tierras de gente indígena, ¿no? Aborigen, él creía que podía hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era el presidente y ese terreno era parte del gobierno y técnicamente lo era. El asunto es que conceptualmente estaba mal, porque esa población se manejaba bajo normas y reglas fuera del gobierno o del Estado peruano. Entonces, desde un comienzo su proyecto estaba destinado a fracasar y fracasó su gobierno en ese aspecto porque no respetó el concepto previo. Todos ustedes, cuando hagan una investigación cuyo tema no sea objetivo, sino que tenga cierto margen de subjetividad, podrían enfrentarse a esto, que están analizando conceptualmente mal, haciendo un mal enfoque, ¿ya? Y desde un comienzo, aún antes de haber planteado su metodología, debido a que su enfoque es incorrecto, van a hacer mal la investigación, ¿ya? Toda la investigación, ¿no? Entonces, lo mejor es, y por eso una de las recomendaciones clásicas es que solo debería hacer investigación aquel que sepa lo suficiente del tema. Un error fue que hace muchos años, cuando yo era estudiante, decían eso y decían, ah, para hacer investigación entonces tienes que tener maestría o doctorado, ¿ya? Idealmente doctorado, porque antes de eso no eres alguien que sepa del tema. Con el tiempo se demostró que no interesa el grado de maestría o doctorado. Lo que importa es cuánto domines del tema. Y ustedes pueden hacer una investigación tranquilamente siempre y cuando estudien bien ese tema. Cuando uno sustenta una tesis, y esta es mi recomendación que siempre le doy a mis tesistas, es en la sala donde está el jurado, digamos, el jurado, los dictaminantes, incluido yo y el tesista, en esa sala, el que más conoce del tema debe ser el tesista, nunca el jurado, ¿ya? Si el jurado sabe más que tú del tema, es que no estás bien preparado para sustentar tu tesis. No te digo que sepas más que el jurado en todos los términos, solamente en tu tema de investigación. Nadie debería saber más que ti sobre lo que tú has investigado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe este problema de que alguien sabe, pero sabe algo errado, nos encontramos frente a un sesgo de concepto. Y esto podría hacer que tu investigación fracase.
Este sesgo de publicación habla sobre nosotros cuando hacemos investigación y enviamos un artículo a publicar, podemos encontrarnos que la mayoría de resultados que se publican son resultados que denominamos resultados positivos, o sea, resultados que han sido significativos. Pocas veces se publican resultados negativos, o sea, aquellos resultados que no encontraron un resultado significativo. Y eso es un error, porque cuando alguien encuentra un resultado que es negativo, también debería publicarse. Dirán, pero ¿cómo se puede publicar si es negativo? Es que justamente eso es lo importante. La duda que tú tenías, la hipótesis que tú te planteaste, no se resuelve a través de este método. Si tu método fue bueno, entonces esa duda ya no debería existir. Ya no deberíamos seguir planteando diferencias en un escenario donde hay igualdad. Y si tu método fue incorrecto, el siguiente que investigue debería tomar tu tesis o tu trabajo de base para poder corregirlo y mejorarlo. Y si aún así sale negativo, entonces, con más razón, esa hipótesis es negativa, o mejor dicho, es una hipótesis nula que tengo que aceptar. Porque si yo no lo publico, ¿qué sucede? Que otro va a venir y va a volver a investigar lo mismo y va a volver a encontrar lo mismo y otro va a venir y va a volver a investigar y va a volver a gastar recursos, vamos a volver a perder tiempo y la ciencia deja de avanzar, enfrascados en una pregunta constante que ya se resolvió hace mucho, pero que nadie la publica. Los resultados, aún negativos, si es que han sido metodológicamente bien ejecutados, deberían publicarse. Y acá viene esta expresión. Lo que no se publica no existe. Si yo no tengo respuestas negativas, solamente las positivas, entonces no sabré esas respuestas negativas. Debería publicarse, aun cuando sea negativo. A veces se publica como literatura gris, o sea, literatura que aparece en panfletos o revistas o seminarios que no tiene mayor circulación. A eso le llamamos literatura gris. Y eso no es suficiente, pues, ¿no? Debería ser publicado en revistas también, buscando que sean de alto impacto. Bueno, existen muchos momentos donde podemos controlar los sesgos. Eso es algo ya muy antiguo que nosotros sabemos hace mucho tiempo, desde el momento de la planificación, empleando instrumentos, los correctos para la metodología que vamos a aplicar, que nuestros protocolos hagan un correcto proceso de selección de participantes, inclusión y exclusión. En el momento de la ejecución de la investigación, cuando nosotros intentamos controlar estas variables, hacemos enmascaramiento, por ejemplo, de las mediciones, ocultamos a los investigadores y a los participantes, usamos instrumentos válidos, que los que entrevistan a los participantes sean personas igual de calificadas, ¿ya? Esto es un problema. A veces decimos que los estudios multicéntricos son mejores porque son justamente eso, ¿no? En varios centros. Pero ¿qué sucede? Imagínense que yo hago una investigación, ya. Yo hago la investigación, entonces yo soy el que controla todo y yo soy el que mide todo y va a salir como yo quería que salga. Imagínense que lo hago en 10 centros. Tendré que contratar a 10 personas. Y esas 10 personas, aun cuando les pague y aun cuando las entrene, podrían no hacer su trabajo de forma correcta. ¿Ya? Sí saben, ¿no? Que para todo proceso electoral aparece, por ejemplo, ¿no? Para la recolección de firmas, aparece, ¿no? Paolo Guerrero, a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Para la recolección de firmas, para el momento de inscribir a las listas. Mario Vargas Llosa, a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Nunca les pidieron la firma a ellos, pero ¿por qué aparecen firmando ellos? Bueno, pues porque las personas contratadas de recolectar firmas se encerraron un día, buscaron DNIs de personas famosas y falsificaron sus firmas. Y eso es lo que pasa. A veces, cuando hacemos estudios multicéntricos, nos podemos encontrar con la probabilidad de que aquel que contratamos engañe.
y comience a manipular los resultados. Los que juntamos los datos de varios centros, tenemos que ver la forma de cómo poder sacar adelante esa investigación. ¿Ok? Y ya para el momento final es cuando intentamos controlar los resultados a través de análisis ajustados, multivariados y demás. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta ahí quiero tocar el tema de sesgos. Es mucho más. Estos son algunos de los errores que podrían cometerse y formas como ustedes podrían darse cuenta, ¿ya? Iremos repasando eso en los próximos artículos que vamos a ir leyendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien? Yo recuerdo hace algunos años, cuando hice esta clase, una de sus compañeras se dio cuenta, concluyó correctamente y me dijo, ¿no? Al final de la clase, entonces, ¿todas las investigaciones tienen errores? Bueno, la respuesta es que sí, potencialmente todas las investigaciones pueden tener errores. Y es que todas las investigaciones son hechas por humanos, y así como los humanos, todos nosotros tenemos errores. ¿Cómo se interpreta eso entonces? Bueno, pues de la misma forma, todas las investigaciones pueden tener errores, como nosotros. Y como nosotros, por tener un error, vamos a ser desechados, todos nosotros nos equivocamos. Y como nos equivocamos, ¿vamos a ser desechados? No. Aún con nuestros errores somos personas valiosas. ¿De acuerdo? Igual, las investigaciones, aún con sus errores, son producto de trabajo y esfuerzo de personas que intentaron hacer lo mejor posible. Tenemos que sacarle provecho a ese esfuerzo, respetar ese trabajo. El objetivo del curso no es decir este trabajo no sirve porque tiene muchos errores. El objetivo del curso es decir, después de leer ese artículo, la validez de los resultados podría ser cuestionable por tal o tal motivo, pero me llevo este nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Aun cuando estemos haciendo lo mismo, son enfoques distintos. ¿Ya? Nunca destruyan un artículo. Eso fue el trabajo de muchas personas que intentaron hacer lo mejor posible. A mí me incomoda cuando alguien hace lectura crítica y termina destruyendo un artículo diciendo que no sirve por tal motivo. Bueno, a veces sí son malos pues los artículos, ¿no? Pero al menos es alguien que sí logró publicar algo en su vida. Pregunta, ¿alguien que no publicó algo en su vida puede destruirlo al que sí lo hizo? A eso le llamo yo un tanto ser como comentarista deportivo. O sea, ser como Philip Butters. Imagínense, Philip Butters, ¿qué hace? Cuestiona y critica a los deportistas, ¿no? Personas que se han dedicado a trabajar y esforzarse y son buenos en lo que hacen. Y viene un tipo gordo que no sabe ni siquiera patear una pelota y simplemente los cuestiona y critica. No seamos los Philip Butters de la investigación, ¿ya? Vamos a leer artículos, vamos a cuestionarlos, podemos criticarlos, pero al final tenemos que llevarnos un aprendizaje, si no, habrá sido tiempo perdido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Le estoy enviando a su delegada en este momento el artículo que vamos a leer en la sesión próxima. Aunque ya les había dicho cuál era el artículo, pero se lo estoy pasando en este momento. Ya les dije que busquen la guía Consort para la lectura de este artículo. Déjenme ver si la tengo acá a la mano. Consort. Y nada, con la clase que he hecho ahora, espero que encuentren
algunos errores, observaciones, o cómo podríamos mejorar esta investigación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Doctor, de acuerdo a los sesgos y errores en una investigación, ¿es un criterio para las publicaciones en las revistas? Sí, porque de todas formas no se podría publicar algo que tenga muchos sesgos, ¿no? O sea, un sesgo te lleva al error. Y si es que tienes muchos sesgos no controlados, no podrías tú decir que aquello que estás publicando se puede siquiera considerar, ¿ya? Entonces, lo usual es que no se publique trabajos con demasiados sesgos. Y cada revista tiene un nivel de exigencia más alto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos publicar en una revista de repente con un nivel bajo, si es que nuestros sesgos también son pocos, ¿ya? Pero revistas de alto nivel, por ejemplo, New England, ¿no? Lancet, te van a pedir que tengas la menor cantidad de sesgos posibles o que te hayas esforzado de la mayor manera para controlar estos sesgos, ¿ya? Las tesis de ustedes, por ejemplo, cuando llegue el momento, yo espero que terminen siendo publicadas en revistas de alto impacto, pero lo usual y lo frecuente va a ser que terminen siendo publicadas en revistas quizás de cuartil 3 o cuartil 4. Ya les explicaré después qué significa eso, ¿ya? Pero es difícil publicar una tesis de pregrado en la revista de mayor prestigio o impacto, ¿no? Hay ejemplos de estudiantes que lo han conseguido, ¿ya? No recientes, más un tanto de la historia de la medicina, pero existe, ¿de acuerdo? Existe esta situación de que estudiantes logran publicar sus tesis en revistas de alto impacto, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, alguien más? Bueno, chicos, nos vemos el día sábado entonces. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Cuídense.